Bienvenidos a este tutorial que está orientado principalmente a los chicos de diseño gráfico con el objetivo de perder el miedo a determinados parámetros y poder jugar un poco más con ciertas opciones que nos brinda el 3D Element y lograr resultados como este que les voy a mostrar a continuación. Bien, ¿qué utilizamos para esto? Simplemente el 3D Element, ¿sí? Una esfera, y después es puramente edición de los distintos parámetros que tiene el Element para lograr estos efectos, ¿sí? Obviamente que esto también es aplicable a la animación del monograma que ustedes tienen que hacer, es aplicable a objetos que pueden utilizar para acompañar esta animación del monograma, ¿sí? Por ejemplo, si queremos ir a través del cuerpo humano y mostrar como las células, eh, esto que vamos a ver hoy sirve un montón. Lo que se trabajó acá básicamente fue 3D Element, algo de bump, texturas, ¿sí? Iluminación, pero sobre todo trabajamos con el Particle Replicator que tiene el programa. ¿Y qué es lo que vamos a ver a continuación? Muy bien, lo primero que vamos a hacer es crear una nueva composición. Yo voy a estar trabajando en 1280x720, o sea en HD, para que el tutorial sea un poco más dinámico. Lo correcto siempre hoy en día ya es trabajar en HDTV 1080, ¿sí? Que es Full HD. Voy a crear un nuevo sólido color bordeaux, ¿sí? Un rojo oscuro. Vamos a trabajar con otros colores de los que mostré recién. Vamos a crear otro sólido con un color más clarito. Y este último vamos a aplicarle una elipse. Enmascaramos y le subimos el calado para que justamente quede como esta sensación de gradiente, ¿no? Este va a ser nuestro background, que nos vamos a mantener siempre trabajando en 2D, ¿sí? Eh, Creamos otro nuevo sólido que va a ser el contenedor de nuestro 3D Element, así que lo ponemos en negro, ponemos 3D Element y vamos a entrar directamente a crear el efecto Video Copilot Element. Y lo que decía es, vamos a entrar directamente en Scene Setup, ¿sí? Hoy no vamos a estar extruyendo ningún tipo de máscara ni nada, solamente vamos a trabajar con eh, estas primitivas que tiene acá el 3D Element dentro del menú Create, ¿sí? Porque vamos a estar trabajando con formas mucho más abstractas, no con monogramas ni con logos. Este tipo de cosas son buenas para acompañar esta animación de monograma, por ejemplo. Clicamos en la esfera y vamos a analizar un poquito, porque hasta ahora siempre trabajamos en 3D, pero nunca pensamos en cómo están compuestas estas esferas, estos elementos 3D. Si cambiamos acá el modo de visualización a wireframe, lo que vamos a ver es una red, ¿sí? Eh, Trabajar en triángulos en los programas 3D no se suele usar, pero bueno, acá el 3D Element lo usa bastante. El concepto es el mismo, ¿sí? Básicamente lo que tenemos acá, que se llama en inglés wireframe, es también conocido como malla. Eh, es esta red, ¿sí? Compuesta por vértices que forman estas caras que son triangulares, que son las que realmente están formando nuestro objeto 3D. Eh, Tenemos que setear varias cosas de este wireframe antes de arrancar a deformarlo con algunos efectos como noise que vamos a ver más adelante. Lo primero que tenemos que hacer es entrar en las propiedades del Sphere Model y vamos a bajar, por ejemplo, un poquito. Vamos a subir la cantidad de segmentos para tener como más superficie para poder deformar y que la deformación quede mucho más orgánica, ¿sí? Subimos los segmentos, vamos a seguir bajando. Hay una opción que dice Normals from Model, vamos a cambiarlo a dinámicas, ¿sí? Dinámica lo que va a hacer es adaptarse mucho mejor a la deformación que le vamos a aplicar hoy. Las normales básicamente, si tenemos que hacer una explicación rápida, son estas caras que vemos acá, ¿sí? Eh, ¿Qué más? Vamos a seguir bajando. Hay una opción que dice Optimize Mesh. Fíjense una cosa, antes de activar el Optimize Mesh, acá arriba me está diciendo que tengo 132.540 vértices. Si yo le doy optimizar, no es que me baja la cantidad de vértices, pero sí la máquina me está leyendo como si hubiese menos vértices. Pero de todas maneras siguen estando los 300.000 y pico de antes, ¿sí? Solo que ahora me los lee como si fuesen 22.282. ¿Por qué? Porque en vez de leerme este punto, este punto, este punto, este punto y cada uno de estos puntos como un vértice, directamente solamente me lee el del medio, ¿sí? Ese es el mecanismo que utiliza para optimizar el mesh.
Bien, vamos a darle OK. Y acá tenemos nuestra esfera. Obviamente podemos volver a entrar, ahora en un rato lo vamos a hacer, pero antes quiero mostrarle un poco las herramientas de deformación. ¿Dónde tenemos estas herramientas de deformación? Bien, vamos a entrar en grupo 1, Particle Replicator. ¿Sí? Particle Replicator, más abajo vamos a encontrarnos con una opción de, perdón, disculpen, es en Particle Look. Particle Look, Deform, ¿sí? Ahí vamos a tener las opciones. Fíjense que tenemos Taper, Twist, Bend, Noise, Deform, un montón de opciones. Vamos a arrancar, por ejemplo, con el Noise, que es como el que más se nota. Cliqueamos para habilitarlo, ¿sí? Y fíjense que cuando empiezo a cambiar la intensidad, cómo empieza a cambiar la forma, ¿sí? Puede también jugar, supongo, con la escala y empezar a lograr formas muy interesantes. La verdad es eso. Quiero mostrarlo sin ningún color para que se entienda primero qué es lo que está haciendo realmente el programa. ¿Sí? Está agarrando todos estos triángulos que vimos y los empieza a empujar, a sacar hacia afuera y deformar. Obviamente también tenemos otra opción como el twist, que podemos, justamente lo va como girando, ¿sí? Si le sacamos el enable, automáticamente todas las modificaciones que hicimos abajo desaparecen, ¿sí? Tenemos el taper, que lo que hace es como estirarlo, ¿sí? Y después podemos seguir probando. Por ejemplo, el bend, vamos a activarlo y podemos seguir probando. Estas herramientas que tienen, lo que tienen de bueno es que, fíjense, están muy buenos. Estas herramientas es simplemente probar y empezar a experimentar, mezclarlas, ¿sí? Usar un poco de noise, un poco de bend y demás. Todas estas deformaciones se pueden hacer tranquilamente, siempre hay que recordar habilitarlo antes de hacerlo, ¿sí? Si no, no se van a registrar los cambios. Bien, vamos a estar utilizando entonces bastante el noise hoy por hoy. Vamos a crear una nueva cámara para poder movernos alrededor de este objeto. Fíjense la deformación que hizo, ¿sí? Bastante simpática. Vamos a entrar de nuevo al 3D Element y vamos a darle como como si fuesen las células, ¿vieron cuando vamos por el torrente sanguíneo? Vamos a cambiar un poquito el material. Vamos a mantenernos con Physical Shader, ¿sí? Hasta ahora siempre trabajamos el estándar, pero vamos a experimentar un poquito y ver de qué trata el Physical Shader. Acá arriba volví a la opción de Shaded, ¿sí? Para poder ver los cambios de color. Voy a bajar y en Diffuse Color voy a ponerle, por ejemplo, vamos a ver, un rojo, ¿sí? Más o menos por ahí. Después vamos a trabajar, fíjense esta opción de Glossiness, ¿sí? Les voy a mostrar. Si yo subo el especular, el brillo que está acá está subiendo. ¿Se nota? Bien. Esto es muy característico del vidrio, un brillo muy puntual. Si yo quiero trabajar algo más como plástico, por ejemplo, debería bajar el glossy, ¿sí? Para difuminarlo. Los vidrios, repito, tienen brillos muy puntuales, plásticos, gomas y ese tipo de materiales tienen brillos más difusos, ¿sí? Bien, por ahí podría estar. Podemos subirle un poquito la reflexión para probar, por ejemplo, y cambiarle también el color. Un poquito más rojo. Y podemos jugar un poco con la reflexión. El tema es que si yo subo mucho esto y tiene glossy muy abajo, va a quedar mal. Para reflejar tenemos que levantar un poquito la intensidad de la reflexión y ceder un poquito menos de glossy, ¿sí? Para que refleje un poco y se note que es el reflejo, pero se siga manteniendo difuso el brillo. Acá puedo bajar un poquito de vuelta el Specular Multiplier para que no quede tan fuerte. Y ahí, por ejemplo, podemos ir teniendo algo bastante interesante, ¿sí? Más o menos por ahí. Podemos obviamente en Environment cambiar el entorno. Una cosa que es interesante es podemos subir nuestra propia foto, así que si conseguimos tal vez el interior, ¿no? O hacemos nosotros una imagen en alta calidad con algunos tonos de rojo para simular que está dentro del torrente sanguíneo, podría funcionar muchísimo mejor que esto que estoy haciendo yo, ¿sí? Yo lo voy a dejar con el que está. Y ahora sí vamos a darle OK. Bien, tenemos entonces nuestra especie de célula rara.
¿sí? ¿Vieron cuando a veces en las películas se muestran las mutaciones de células, cómo se va moviendo y demás? Esto funciona muy bien para eso. Muy bien, el próximo paso es empezar a trabajar con el Particle Replicator, ¿sí? Empezar a replicar estas partículas y cómo distribuirlas en un entorno 3D. Vamos a... Voy a cerrar esto para ver bien a dónde hay que acceder. Element grupo 1, ¿sí? Particle Replicator, y vamos a cambiar. Fíjense que por defecto el particle count está en 1, o sea que tenemos una sola partícula. Si yo cambio el replicator shape, por ejemplo, a grilla 3D, automáticamente me genera 3, 3 y 3. O sea, 3 partículas en el eje X, 3 en el eje Y y 3 en el eje Z. Recomiendo no subirlo a números muy altos para no trabar la computadora. Así que lo voy a mantener en 4, 5 y 6 más o menos, ¿sí? Ahora lo que tenemos que empezar es a distribuirlas un poco, porque si yo, fíjense, lo que tengo ahí es todo como una masa de partículas, ¿sí? Que no se entiende nada. Hay que empezar a distribuirlas en los distintos ejes. ¿Desde dónde hacemos eso? Desde donde dice Shape Scale, ¿sí? Disculpen. De donde dice Scale X, Y, Z. Fíjense que, pues yo escalo desde Shape Scale, me lo va a escalar, ¿sí? Todo junto y de forma proporcionada. En cambio, si yo lo escalo en los diferentes ejes, me permite, por ejemplo, separarlo en el eje X, separarlo en el eje Y y separarlo en el eje Z, ¿sí? Tratemos que el eje Z esté separado más o menos en un valor bastante alto para poder tener como un lugar por donde poder navegar con la cámara, mientras que el eje X y el eje Y los queremos mantener juntitos, ¿sí? Bien, voy a poner la cámara ahí más o menos. Y lo próximo que voy a trabajar es la variación de las rotaciones, porque están todas las partículas rotadas exactamente igual y se evidencia demasiado que es una duplicada de la otra. Entonces, vamos a... si vamos acá donde dice Rotation, ¿sí? No vamos a poder rotarlo de la manera que queremos. Tenemos que entrar en donde dice Particle Loop. Dentro de Particle Loop entramos en Rotation Random, ¿sí? Y ahí podemos rotar de forma random cada eje, ¿sí? Y a su vez tenemos una que domina todos los ejes, que es la que dice Rotation Random, que está acá arriba, sin entrar en donde dice X, Y y Z, que nos permite, fíjense, rotar en el lugar cada uno y va generando estas variaciones que necesitamos para que parezcan que no son duplicados, ¿sí? Entonces ahí tenemos nuestras pequeñas células. Ya podemos ir con la cámara a través. Vamos a animar un poquito esto. Por ejemplo, hacemos key en el Rotation Random al principio. Vamos a avanzar hasta el segundo 6. Y vamos a mover un poquito para que roten, ¿sí? Entonces ya generamos esta variación desde la rotación. Vamos ahora a animar un poco la deformación. Para animar la deformación vamos a ir a otro lado que nada que ver con esto, sino que tenemos que ir a donde estábamos al principio, ¿se acuerdan? Dentro de Deform. Vamos a desplegar el menú y fíjense que tenemos, por ejemplo, el Noise, ¿sí? El Noise, que es el que estuvimos trabajando bastante. Podemos trabajar la intensidad y la escala, así que vamos en el fotograma 0, hacemos keyframe sobre ambos. Podemos hacer que, por ejemplo, a los 3 segundos, ¿sí?, vuelvan un poco a su posición original. Entonces vamos a hacer que no lleguen a ser esferas, pero como que tiendan a formarse un poquito más. Entonces, están totalmente deformes, se cierran, ¿sí? Y después, por ejemplo, en el segundo 7, podemos hacer que vuelvan a una posición más deforme de nuevo. Por ejemplo, ¿sí? Entonces, un poquito menos. Aprieto la U para ver los keys. Lo que tenemos es esto, ¿sí? Voy a hacer también que en el segundo 7 va a terminar más o menos mi animación, un poquito más. Mi animación total va a durar esos 7 segundos, donde la cámara va a entrar, va a ver cómo estas partículas van girando y también se van deformando, ¿sí? Y vamos a ir avanzando con la cámara, que es lo que vamos a animar a continuación. Vamos a desplegar la cámara, vamos a ir a la opción de... Primero, antes de animarla, me gustaría trabajar un poquito con lo que se llama profundidad de campo, ¿sí? Así que entro en opciones de cámara, lo activo, y fíjense que cuando lo activo viene lo que está acá adelante desenfocado y lo que está atrás viene enfocado. Vamos a invertir un poquito eso, así que vamos a bajar la distancia de enfoque.
Bien, más o menos estaría por ahí, 500. Igualmente la distancia de enfoque, como su nombre indica, depende de la distancia que esté la cámara del objeto. Si yo lo alejo, tal vez lo veo un poquito más en foco. La cámara al estar en movimiento va a estar constantemente enfocando y desenfocando cosas. Así que con la distancia de enfoque activa, vamos a hacer keyframes sobre el punto de interés y todas las herramientas de posición, orientación y demás que puedan eh, significar un cambio en el movimiento de la cámara. Y vamos a ir hasta el segundo 6 y pico. Y vamos a ir avanzando, ¿sí?, con la cámara, por ejemplo, hacia acá. Bien, entonces lo que tenemos, si vamos para atrás, es una animación de la cámara que va avanzando, ¿sí?, por estas células. Las veo todavía muy uniformes, me gustaría distribuirlas un poquito más, así que voy a volver al 3D Element. Voy a cambiar, por ejemplo, ¿se acuerdan que dijimos la escala? ¿Sí? Me parece que la escala X ahí está muy parecida, así que voy a hacer que en el eje X estén un poquito más separadas, ¿sí? Vamos a trabajar algo así. El próximo paso va a ser entonces ahora empezar a trabajar un poquito estos temas, ¿no? Fíjense que quedan como muy parejitas. Se nota desde esta puesta de cámara que están muy parejos las partículas. Entonces podemos empezar a variar un poquito la puesta de cámara. Podemos sumar algunas partículas más. Por ejemplo, si ponemos 6, 6 y 6, ¿sí?, como para empezar a generar mayor cantidad de estas partículas dentro de mi animación. Igual para el tutorial vamos a poner la cámara en algún lugar. Vamos a decidirnos por ahí. A ver, más o menos. Me están tapando demasiado la cámara. Ahí está. Bien, una vez que encontramos la puesta de cámara que nos interesa, podemos hacer exactamente lo mismo de vuelta. Voy a sacar esos keyframes y los voy a volver a animar. Bien. Podemos corregir un poquito la profundidad de campo para que enfoque más lo que está a esta distancia. Igual como la cámara va a estar todo el tiempo en movimiento, en algún momento va a estar en foco y en otro no. Lo que voy a hacer ahora es trabajar un poquito la textura de estas células que hasta ahora está muy lisa porque no le agregué ningún tipo de bump. Y conseguí en internet, busqué bump map y ya sale una gran cantidad de mapas que se pueden agregar. Voy a entrar en mi material, voy a ir a la imagen, ¿sí?, al simbolito de imagen, y voy a cargar el normal bump. El normal bump que lo tengo en algún lugar de mi computadora. Lo copié acá en el escritorio para agilizar un poco. Cuando lo activamos vamos a ver que el amount viene muy alto, ¿sí?, lo podemos bajar un poquito. Podemos trabajar siempre con el UV Repeat, por ejemplo 10 y 10, ¿sí?, para generar una textura más pequeña tal vez, más detallada. Acá me confundí, perdón, 10 y 10. Ahí va. Subimos un poco el amount y vamos a ver cómo va quedando, ¿sí? Fíjense que es una textura muy muy detallada. Podemos bajarle un poquito, en vez de 10 y 10, 5 y 5, y bajar un poquito el amount, y ahí ya le da otra textura, ¿sí? Fíjense ahora, ahí va. Vamos a avanzar un poquito. Bien, cuando queda en foco la textura del bump, ¿sí?, se puede apreciar muchísimo mejor. Probablemente por el Camtasia le saque un poco de calidad, pero ya le está quitando esa sensación de que es algo tan liso y tan hecho en computadora, y le empieza a dar un poquito más de gracia a esta textura. ¿Qué es lo que también le va a sumar gracia? Bueno, trabajar con una luz, ¿sí? Vamos a crear una luz. Vamos a cambiar a tipo de color paralelo. Podemos ya darle también un tinte que sea acorde a lo que estamos trabajando. Y vamos a posicionar esa luz, ¿sí?, desde el punto de interés. Por ejemplo, podemos ir a dos vistas. Así tenemos esta vista horizontal. Podemos hacer que la luz venga opuesta a la cámara o por debajo. Cambiamos, por ejemplo, el punto de interés. No, esta es la altura. Vamos con el X.
hacer esto. Llevamos la luz más para atrás. Como que viene del frente, ¿sí? Entonces ahí empieza a tener un poquito más de, de lógica, acorde a lo que estamos planteando desde el background inicial. Muy bien. Lo que también podemos hacer es trabajar el render settings de este 3D Element. Por ejemplo, entramos al 3D Element, bajamos, ¿sí? Y si vamos a la opción de render settings, ya lo hemos hecho durante la clase, podemos activar, por ejemplo, el ambient occlusion, ¿sí? Activamos el ambient occlusion y fíjense que igual al activarlo ya se empieza a notar. Voy a ir de vuelta a una vista. Fíjense que si no lo tengo activo, está todo muy plano. Cuando lo empiezo a activar, se empiezan a notar estos rebotes de luz y de sombra entre los objetos, que empieza a dar mucha más profundidad. Y obviamente podemos trabajar también la intensidad y el radio, ¿sí? Para enfatizar un poquito eso y lograr el resultado deseado. Fíjense que, bueno, acá me fui un poquito. Vamos a bajar un poco la intensidad. Vamos a dejarla en 12 o en 10. Y un poquito más de radios. Y ahí vamos teniendo los resultados, ¿sí? Fíjense que si lo apago, ahora se nota la diferencia, ¿sí? Ambient occlusion prendido, ambient occlusion apagado. Acá podemos elegir la calidad del ambient occlusion, y esto se refiere a lo que en 3D se llama noise, ¿sí? Que lo que hace es, si usamos una calidad alta, las subdivisiones y el nivel de detalle que va a tener ese occlusion va a ser mucho más alta que si elijo una que sea más rápida, ¿sí? Lo voy a dejar como está por default para el tutorial. Lo que también podemos trabajar es, que también lo vimos en clase, no, esto no lo vimos en clase. El Physical Environment es específicamente los materiales physical, que justamente no lo usamos en clase, y podemos trabajar el color del environment, que también lo podemos hacer medio rojizo, ¿sí? Lo que sí vimos en clase fue cómo trabajar el lighting, y elegíamos, por ejemplo, algún preseteo, ¿sí? Que se podía adaptar mejor a lo que queríamos hacer. Por ejemplo, underwater, ¿sí? Como que está bajo el agua, una iluminación bajo el agua es muy interesante. Pero si entramos en Additional Lighting, ahí lo que podemos regular, por ejemplo, son las rotaciones, ¿sí? Es medio azulada igual porque está justamente bajo el agua, pero bueno. Vamos a seguir cambiando las rotaciones hasta lograr algo interesante. Por ejemplo, ahí. No, ahí no, vamos para atrás. Ahí nos generan algunos brillos bastante interesantes, ¿sí? Y obviamente la intensidad la podemos bajar, qué sé yo, a 20 o algo que sea perceptible, pero apenitas, ¿sí? Bien, entonces, ya fíjense que empezó a tomar mucha más gracia toda la parte del 3D y la iluminación. Lo que nos queda ahora básicamente es trabajar un poquito el render final, ¿sí? O sea, con un poco de Magic Bullets, por ejemplo, una capa de ajuste y no mucho más que eso. Entonces lo que voy a hacer es precomponer todo esto. Vamos a poner un nombre, por ejemplo, composición 01. Y en esta precompo, arriba en una capa de ajuste, podemos generar un efecto de Magic Bullet, ¿sí? Que nunca viene mal. Entramos en Edit. Y acá podemos elegir algún preset, si hay algún preset interesante o no. O sea, no es obligatorio esto. Esto lo que hace muchas veces es terminar de darnos algún filtro interesante cuando no nos convence del todo alguna cosa que venimos haciendo, ¿sí? Por ejemplo, este no lo veo mal. Una cosa importante, no hace falta que el Magic Bullet esté al 100%. Puede estar, por ejemplo, afectando al 50%, ¿sí? Y generarnos, como nos unifica un poco todo, pero al 50%. Y ahí estaría nuestra animación. Muy bien, y una vez que terminamos tenemos esto, ¿sí? Fíjense acá cómo quedó el ambient occlusion, las luces que fuimos poniendo y la animación que se va enfocando y desenfocando de acuerdo a la cercanía o lejanía que tenga el objeto respecto a la cámara. Así que bueno, esto fue una introducción simplemente para que ustedes ahora puedan empezar a probar varias cosas con el 3D Element y la posibilidad de utilizar los deformadores, ¿sí? Que tiene, y los distintos tipos de texturas, luces y demás cosas. Así que bueno, espero que les sea de utilidad y nos vemos en la próxima.